Voy a moverlo acá, de forma de que me den 2, 4, 6, 8. Bueno, más o menos de esta forma. La figura pues tiene un nivel de inclinación, pero pues yo se lo estoy colocando aquí directamente. Este sería básicamente el punto en el cual pues obviamente se le daría continuidad a la figura. Obviamente esto tiene una desviación, tiene una pequeña desviación en este punto, pero bueno, vamos a mantenerlo así. Vamos a decir que esto se visualiza de esta forma, aunque no tenga esa continuidad. ¿Listo? Hasta ese punto de la figura está sobre este tramo, pero si ustedes visualizan, básicamente, la representación de esta figura tiene una continuidad también en la parte superior. Entonces, lo que voy a seguir es que voy a darle esta misma bloque que se generó directamente entre la parte superior izquierda de la figura, también está segmentado en esta misma parte superior a esa distancia. Entonces, voy a empezar a desarrollar directamente a esa distancia la figura. Entonces, si dijimos que eran 8 centímetros, o sea, 80 milímetros, quiere decir que va a tener una distancia de 4, de 6 y de 8. Y que aquí empezaría también la misma representación. Pues aquí empezaría básicamente con otra medición de un segmento de 8, prácticamente, digámoslo así. Voy a quitar esta y voy a volver. Vamos con esto. No, vamos a organizar un poquito más esta línea hasta acá. Listo. Y voy a darle otra vez continuidad al segmento que estábamos realizando acá. Segmento acá. Esto tendría el mismo trazo o o la misma funcionalidad, que sería pues directamente como la representación de este trazo en la figura. Es decir, que vamos a tener la misma distancia. Si aquí habían 2, 4, si aquí habían 2 milímetros, 20 milímetros, o sea, 2 centímetros, y aquí va a haber 8 centímetros al vacío, es decir, 2, 4, 6 y 8. Pues empezaría desde acá. Empezaría entonces desde este segmento a la figura acá, el el mismo trazo, porque tiene continuidad sobre la vista y listo. Hasta aquí, digamos que llevamos la representación de la figura. Ahora, nos muestra también algo que es interesante, y es que en la representación de la figura, aquí estamos haciendo la parte como si fuera la parte inferior de ese ancho de esta figura. Pero ¿cuál es la idea? La idea es que nosotros a través de esto podamos visualizar de mejor forma la representación que llevamos aquí. Voy a ampliarlo un poquito, se vea más o mejor dicho. Y vamos a seguir con este tramo acá, a ver si esto tiene continuidad con el ancho directamente de la figura. Si ustedes visualizan el ancho de la figura, que se visualiza en la vista lateral y en la vista superior, hay también una continuidad. Ustedes visualizan, hay una continuidad, ¿sí? Hay una continuidad para este tramo desde el punto P3, que era el tramo donde está ubicada la semirrecta,
hasta este último tramo de acá. Pero si ustedes visualizan, en este tramo hay una continuidad y es que toda esta circunferencia tiene el recorrido tanto para el extremo superior como para el extremo inferior. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la figura en realidad va a tener siempre una representación como circunferencial o cilíndrica en esa zona, tanto en la zona de la parte superior como en la parte inferior. Y si ustedes visualizan, hay un punto de corte también aquí, en cada segmento. Este segmento es pequeñísimo. Segmento, diría que si esto es aquí 20 milímetros, cada uno de estos tiene que representar por lo menos unos 5 milímetros más. Es decir, que esta circunferencia estaría dada por 5 milímetros más de representación o 1 milímetro más de representación para darle un poco más exactitud en cada lado. ¿Eso qué quiere decir? Que la figura en este caso tiene un corte hasta ese punto que se visualiza, pero este punto que se visualiza no tiene un corte sobre la altura de esta vista frontal. O sea, no tiene una conexión directamente de forma recta, sino que sigue una curvatura. ¿Eso qué quiere decir? Que estas dos líneas de acá no existirían, sino que simplemente existiría ¿qué? Existiría esta continuidad desde este punto, este extremo, hasta esta línea o hasta el punto donde llega la circunferencia. Porque si ustedes visualizan, aquí también se forma un arco y aquí también se forma un arco de esa figura. No se genera una línea recta de forma continua, sino que se forma un arco en cada uno de esos extremos. Entonces aquí borraría directamente el segmento de estas líneas y el segmento de esta línea. ¿Listo? ¿Y cuál sería mi guía? Mi guía sería directamente pues la circunferencia o la medición de esa representación. Entonces, aquí yo estoy de esa semicircunferencia. Aquí yo estoy representando entonces con la semicircunferencia, pero como esto tiene una continuidad, como esto tiene un proceso continuo, pues básicamente, ¿por qué? ¿Y por qué continuo? Porque aquí como tiene un corte, entonces aquí es donde debe venir el arco, o hasta el punto del arco. Y en esta profundidad y en este ancho, básicamente, si ustedes ven el ancho de la vista lateral, que es desde este punto de 20 milímetros, tiene una continuidad hasta el final. Y este también tiene una continuidad desde este punto hasta el final. Entonces, ¿qué quiere decir? Que puedo darle una continuidad a este tramo, desde esta línea hasta esta línea, o sea, hasta esta desviación de este punto o de ese segmento de arco. Entonces, esta parte aquí, esta línea, borraría hasta ciertos espacios de acá. Voy a borrar esta y solamente voy a hacer un pequeño arco. Voy a hacer que este arco sea, buscar el arco de semicircunferencia. Voy a ver si puedo dibujarlo de esta forma. No, no me lo permite, lastimosamente. Aquí un segundo. Estoy intentando hallar el arco, pero no me lo está permitiendo. Bueno, voy a hacerlo de forma manual para facilitar un poco el tema. O bueno, voy a intentar hacerlo manual. No me lo está permitiendo hacer. Entonces hagámoslo con figura a mano. Entonces voy a tomar desde este arco hasta este extremo. Hasta acá. ¿Listo? Este va a ser el extremo, obviamente con un ángulo o con un arco. Y este también va a tener ese mismo ángulo o esa misma proyección. Va a tener este es de acá hasta acá como representación. Creo que no me lo dibujo. Listo. Hasta acá. ¿Listo? Esta línea, bueno, esto aquí me lo dibujó como, no como un arco, sino como una, una especie de recta.
pero no es una recta, sino que es una, es un arco. Voy a dejarlo así para que se note. Listo. Entonces, ese pequeño arco que se visualiza directamente es el mismo que se visualizaría aquí en este extremo para este P3. Entonces, ahora si ustedes visualizan acá, esto tiene una desviación. Mejor dicho, esta es la línea recta que separa cada uno de estos bloquecitos, ¿cierto? Pero esta tiene también una línea segmentada. Esa línea segmentada es la que no visualizamos. ¿Por qué? Porque es la línea que está oculta de la figura. ¿Y cuál es esa línea que está oculta de la figura? Pues la línea que está oculta de la figura es este segmento que no se alcanza a visualizar. Este espacio que no se va a alcanzar a visualizar porque está de forma circunferencial, porque recuerden que cuando se visualice en la vista superior no se va a ver este pequeño segmento, solamente se va a ver lo que se visualice aquí por encima, más lo que se pueda visualizar en las capas exteriores directamente. Entonces, esta parte, este segmento es lo que no se visualiza. Eso es lo que voy a intentar darle continuidad. A darle continuidad a este, bueno, este sí lo voy a hacer con un segmento de acá a acá. Y este voy a darle continuidad con el mano alzada para evitarnos inconvenientes. Este lo voy a hacer acá, listo. Entonces, este trazo es como si se diera continuidad directamente a este proceso. Si ustedes visualizan, estas líneas o segmentos de líneas son líneas que están ocultas porque esta parte no se ve. Esta parte que está aquí es la que no se visualiza directamente en la vista superior, pero vamos a seguir dándole continuidad. Entonces, esto es como si fuera la representación de ese arco. Ahora, si ustedes visualizan, tanto este punto acá como este punto acá tienen el arco y se le da continuidad en el tema de la profundidad. Y si ustedes visualizan, dentro de la profundidad también tiene una continuidad. ¿Eso qué quiere decir? Y aparte, el ancho, tanto el ancho en la vista lateral tiene una continuidad desde P3 hasta el extremo de la cara, el extremo de la parte superior de la vista lateral, como la esquina inferior de la parte de la vista superior, el ancho. Se tiene una continuidad en esas líneas. Sobre esas líneas es que se va a empezar a trazar para hacer el proceso de continuidad de la figura. Entonces, si esa figura tiene este trazo, quiere decir que tiene una continuidad. Esa continuidad, si nosotros aquí ya habíamos dicho que tenía una distancia de 20 milímetros y desde acá hasta acá es darle la continuidad de una altura de 70 milímetros, eso quiere decir que 70 milímetros menos 20 milímetros son 50 milímetros. Eso quiere decir que se hace una representación en línea recta de 50 milímetros de fondo o en el ancho directamente de esa figura, para que sea un poco más comprendido el proceso directamente de ella. Entonces vamos a empezar o vamos a decir a través de esta curvatura que este segmento es de aproximadamente 50 milímetros. Aquí yo hubiera podido organizar un poco más voy a organizarlo un poco más porque em, tiene unas dificultades. Voy a colocarlo de acá, este lo voy a borrar y este lo voy a organizar un poco mejor. El de mano alzada lo paso hasta acá, ajá, y este lo paso hasta acá. Permítanme, yo borro estas partes, este segmento que está acá, este lo voy a borrar, este igual, este igual, este igual, y voy a volverlo a hacer con el trazo, con las mediciones correspondientes.
Esto tiene 80, sí, 80 centímetros. Mm, ujú. Listo, entonces voy a hacer que son los 50 milímetros. Es el trazo que estaba haciendo acá de esta línea. Bueno, esta línea tenía la línea que se visualiza, ¿no? La que se visualiza es esta, pero con 50 milímetros. Aquí yo borro acá que se produjo el inconveniente y se le va a dar la continuidad del segmento de 50 milímetros. Sacar la línea, hasta acá, pues para que se mantenga algo de sentido, 50 no, 60 milímetros, perdón, y aquí también los 60. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo el esquema de esta figura, la representación de esta figura. Si ustedes visualizan acá, esto llega hasta ese punto. Son los 60, 70 milímetros, perdón. Yo les dije aquí que ese era 70, no, este está acá y este hasta acá. ¿Listo? Esta es la medición directamente de la figura. Ahora, ¿qué más nos dice? Aquí, que este es el segmento, si ustedes visualizan que yo tenía una continuidad directamente, aquí hay una desviación o una pequeña desviación. Esa pequeña desviación nos dice que hasta aquí es donde llega el arco básicamente, este segmento de este arco, si yo lo comparo el ancho directamente con el ancho de la profundidad, aquí nos muestra que está este arco y que este arco también, este punto también hace parte de esta línea o esta línea segmentada. Esta línea segmentada nos hace referencia básicamente es a la línea cilíndrica o circunferencial, es decir, que tiene una continuidad de esa circunferencia desde la vista, desde el punto máximo del ancho hasta el punto menor. Entonces, como esto tiene una continuidad, tenemos que continuar haciendo esa circunferencia. Y esa circunferencia con la vista frontal, ¿cuánto tenía? Pues los mismos 4 centímetros, o mejor dicho, los 4 centímetros de radio y los 8 centímetros de diámetro. Entonces aquí básicamente, como ya tenemos los 4 centímetros, simplemente hacemos la representación de la circunferencia. Voy a hacer la mano alzada para evitarnos un poco más de demoras y voy a decir que esto es la representación más o menos de 8 centímetros. Esto es lo que nos genera directamente este punto. Voy a borrar acá. Bueno, creo que voy a quitar este segmento. Aquí se está confundiendo directamente la figura. Y voy a mover simplemente la figura. Voy a mirar si puedo extenderla un poquito más. Eso, voy a moverla acá. Da igual. Listo, lo mismo. Y voy a seguir haciendo la proyección. Pues la proyección que yo estoy haciendo es que con ese movimiento directamente que yo apliqué, voy a hacerle ahora sí el trazo. Entonces va a ser de acá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desde acá hasta acá. Bueno, aquí no nos lo está permitiendo hacer porque la figura tiene una representación
que no nos está dejando hacerlo. Voy a intentar hacerlo en lápiz, a ver si me permite hacerlo sin que me genere una figura distinta a la que yo estoy intentando hacer. Sí, aquí sí me lo reconoce, pero pues obviamente tengo que hacerla mejor. Intentar hacerla un poco mejor. Listo. Hasta ahí es donde está la figura o la representación de la figura cilíndrica. ¿Por qué? Porque tiene una continuidad. Si ustedes visualizan la figura, toda esta línea segmentada representa o unas líneas invisibles o representa la representación de un arco o de una circunferencia. Como esto tiene una especie de arco circunferencia, estas líneas que están aquí segmentadas corresponden a las de una línea de arco y aquí una línea que corresponde a una parte circunferencial, que es esta que estamos visualizando aquí directamente. Ahora, ¿hasta cuándo se extiende? Yo coloqué que se extendía hasta muy poco, hasta más o menos 2 centímetros de altura, y que ese era el punto donde se distendía, hasta allí. Ahora, ¿este punto tiene continuidad? No, aquí no hay ningún corte, es decir, aquí no habría ningún corte. ¿Dónde está el corte? El corte viene directamente desde este extremo. Y como estamos diciendo que esto es un segmento de circunferencia o de cilíndrico, entonces este también va a tener este mismo arco. Entonces, ese arco que se refleja allí directamente es el mismo que se va a prolongar y que se va a visualizar por este espacio. Entonces va a ser directamente la representación de este arco hasta su extremo. Digamos que está un poco feo, pero para ahorrarnos tiempo, lo estamos tratando de hacer así. Ustedes obviamente pueden utilizar compás, pueden utilizar las herramientas que ustedes les sean mucho más sencillas para poderlo utilizar y listo. Entonces, ese sería básicamente el punto donde cortaría directamente y donde se reflejaría de forma directa el, digamos, como el objeto. Ahora vamos a darle continuidad a las líneas. Entonces, estas líneas, ¿qué pasa con este extremo? ¿Y qué pasa con este extremo? ¿Y qué pasa con estas líneas de acá? Entonces, si ustedes visualizan, estas líneas sí tienen una continuidad, que es hasta este punto. Este punto es el que vamos a dibujar directamente. Entonces, si aquí había una continuidad, vamos a respetarla. Aquí ya no son 20 milímetros, sino que vamos a decir que son 30 milímetros por el segmento que estamos realizando. Y que aquí, en este otro extremo, en esta otra cara, también están los otros 30 centímetros. Como estos extremos o estos puntos tienen continuidad, entonces vamos a hacer las rectas. Darle continuidad para esta línea en la parte de la vista superior, tal como se muestra, como en la visualización de la parte de la vista frontal, que también se muestra una continuidad. Ustedes visualizan, todo esto es continuo y aquí también lo demuestra. Todo esto continúa directamente este segmento, que es donde viene el área cilíndrica o el área del arco que se genera en la figura o en el objeto que se está generando. Esta es la representación de la figura, aquí en la parte. Si ustedes eh, eh, visualizan la vista superior está teniendo casi la misma representación con el arco acá en estos dos extremos, acá en este punto y en este punto, en la forma cilíndrica que sería la parte pues que está en la parte interior central de la representación del especie de semicircunferencia o semiarco, las esquinas que están los bordes directamente que están representando y falta colocar pues obviamente los bordes que estarían pues obviamente representados para la parte inferior o los bordes no, las líneas o intersecciones que vienen en la parte inferior. Si ven, la vista superior tiene como esa continuidad directamente. La vista lateral también tiene su forma ya, que es la que está generándose aquí, con este segmento de línea, este segmento de línea, esta que está aquí, hace parte de lo que no es, de lo que está invisible y lo que no se ve porque está en el interior de la figura,
y falta la vista frontal. Si ustedes visualizan la vista frontal, tiene también una línea que, aparte que está aquí en la parte inferior, viene de la parte superior derecha hasta el extremo o vértice final, tiene una continuidad. Entonces podemos darle continuidad a esa misma línea. Esa continuidad la habíamos dicho que si aquí eran 20 y son 70 milímetros en total, eso quiere decir que aquí hay 50 milímetros, o sea, 5 centímetros, lo que más o menos sería 4, 5, hasta acá. Y de acá, ahí sí, vamos a intentar como reducir un poquito esto para que se vea un poco más. Y estamos viendo que aquí hay una curvatura. Entonces, aquí hay una continuidad. Si aquí habían 20 milímetros, entonces en este espacio de continuidad, aquí tienen que haber los mismos 30 milímetros donde estaba el área de corte directamente donde se representa la figura. Es decir, que aquí deben haber 30 milímetros en cada esquina inferior. Entonces, 30 milímetros, porque tiene que ser igual o está ubicado en la parte, en la misma zona donde se encuentra el semiarco. Y acá también está. Vamos a moverlo un poquito más. Y también está la representación. Ahora, si ustedes ven, aquí también tiene una pequeña desviación. Esa pequeña desviación es porque no está continuo. Hay una parte donde está biselada o está cortada. Esa sección la vamos a subir 10 milímetros. Es decir, que esto solamente va a tener eh, una línea o un cuadro de incremento en cada sección o en cada extremo, mejor dicho. Y aquí tiene una continuidad. Esa continuidad es la que le muestra directamente que hay algo oculto en esta zona. Esta zona o esta parte que está oculta sería básicamente este extremo de acá hasta acá. Esa es la continuidad directamente de la figura. Y este sería el segmento que está oculto. Pasarlo acá. Entonces, esta sería básicamente la representación de la figura. Voy a colocarlo un poco más acá para que se vea mejor. Esta sería la representación de la figura. Obviamente los arcos no me quedaron bien porque pues está medido o está hecho, digamos, de forma un poco de afán para que sea explicativo, pero esta sería la figura. Si ustedes visualizan la figura y la pueden visualizar de una forma mucho más, de una forma mucho más detallada, mirarán que si estamos hablando de la vista lateral, ahí se cumple lo de la vista lateral, el extremo o la L que se forma básicamente, donde se genera este pequeño espacio cilíndrico que concuerda directamente con la vista frontal. Tiene esta línea segmentada, que esta línea segmentada es lo invisible, lo que no se está visualizando directamente de este extremo o de esta cara lateral. Y estos últimos también, esta línea invisible corresponde a esta parte que está oculta y que no se visualiza directamente dentro de la proyección. Esta es la forma básicamente para la vista lateral. Para la vista superior se visualizan tanto lo que habíamos hablado, estos dos caras, dos extremos, la parte oculta segmentada, que es esta que está representada por este segmento que no se está visualizando, la línea o el segmento de recta que corresponde a una especie de esfera o circunferencia o cilíndrica o arco, que es lo que estamos visualizando acá, que es el arco que se forma, y que en conjunto se hace el paralelismo con la vista frontal que tiene este radio o este diámetro directamente que nosotros dijimos que fuera 80, que es este mismo, y este mismo de 80 directamente se compara básicamente con la figura o con la altura directamente de esta representación. Si visualizamos, este tiene la misma cara que está aquí, este arco más esta carita que aquí, que parece como si formase una M o algo parecido. Y esto que está aquí, la parte superior es lo que estamos viendo. La parte superior es el arco que se forma en cada uno de estos extremos, extremo de acá y extremo de acá. Y sobre ese arco o sobre ese extremo es lo que se visualiza para la vista frontal.
Entonces, como ustedes ven, chicos, es un proceso que es un poco engorroso, hay que borrar cositas, hay que borrar temas, pero se puede realizar y se puede desarrollar. Espero que les haya sido útil y que les sirva para poder finiquitar o comprender algunos temas a tener en cuenta en cuanto a